Hola mi gente mantequillosa, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Viajando hacia el Pasado, episodio número 4 y estamos con el señor Miguel Ángel. Aplauso para el señor Miguel Ángel aquí. Le damos que se presente, como su nombre y su edad. Bueno, mi nombre es, muchos me dicen el nombre por Miguel, pero el nombre mío es Miguel Ángel Castillo Campo. Miguel. Nacido aquí de Puerto Nutria, muy orgulloso de mi pueblo. Porque mi pueblo es mi pueblo. Sí. Sí. ¿Cuántos años tiene? Voy para 60 años. Bien cumplido. Aquí todo el mundo, por el nombre casi nadie me conoce. La mayoría es por el apodo que me puso. Por cierto, me lo puso un amigo mío, muy amigo mío, llamado Varilla. De 40 años. Hace 40 años. Me puso ese sobrenombre que íbamos a pescar y me puso una gorra de esas playeras que tenían 2 cachos. Y me dice, ¿tú te pareces una vaca vieja? Y ahora dijo el hombre, ya no sé, sino vaquita. Quedó como vaquita. Sí, y todo el mundo bautizado como vaquita y todo el mundo me conoce como vaquita. Para que me consigan en mi pueblo, pregunté dónde vive Vaquita, que alguien lo lleva allí. Mira, mi infancia aquí que yo la recuerde fue muy bella. A pesar de que antes todo era muy estricto, los padres con uno eran estrictos, pero fue bella. Yo me recuerdo que uno salía, por lo menos nosotros estudiábamos aquí en la escuela. En la Rodríguez Domínguez. Rodríguez Domínguez, que antes era grupo escolar. Y estudiaba uno o 2 turnos. Entraba a las 8 de la mañana y salía a las 11:30. Volvía a las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde que uno salía. Día completo, prácticamente. Día completo. Me recuerdo mucho que nosotros hemos vivido siempre en el mismo sitio ahí. Esa era la casa materna ahí todo el tiempo. Y mi papá tenía todo ese pedazo por donde vive Magara, toda esa parte de ahí era Conuco. Y ahí había cochinos, había gallinas. Y uno en la tarde cuando salía de ahí de la escuela, le daba una peinilla a uno. Vamos a limpiar malla, a limpiar la yuca, a atender los bichos. Y en la noche para las 7 de la noche, con una lámpara, a veces, porque a veces para allá no había luz en ese entonces primero, llegaba uno a hacer las tareas, pues yo traía en la mañana. Pero en la noche no había luz. No, para ese sector, para allá, para esa parte no había luz porque los postes llegaban hasta allá, hasta ahí hasta donde vive Alirio Machado, por ahí por esa parte. Hasta ahí llegaban los postales porque para allá no había calle sino un camino, de Alirio para allá era un camino. ¿Y eso, eso era una sola carretera? Sí, O sea, una sola calle. Una sola calle porque esa era la tronconal. Esa era la tronconal, pero daba vuelta y donde doña María Candelaria en esa esquina daba la vuelta de para acá, a salir por donde está la casa estable de Rafaelito Jiménez, que dicen que esa casa era del un general Agudo. En ese entonces, yo jugué mucho en esa casa también, pues nos las pasábamos mucho ahí. Echando ahí. Ajá, y esa casa tenía, el piso era de tabla, la parte de la vieja era de tabla. Y por debajo, uno corría por debajo de la tabla, sí, de la casa prácticamente. De la casa. Eso tenía unos cuartones gruesos y las tablas arriba era el piso. Y por debajo nosotros despegábamos una tabla que había suelta y nos metíamos a jugar por debajo. El loco escondido. Sí, ahí jugábamos pistoleros, jugábamos de todos los. De todo. Y ahí nos hallábamos mucho yesil medio, queso y bolívares de los de antes. Ahí hallábamos muchas moneditas ahí, entre abajo. Sí. Me dicen que las morocotas y que antes la enterraban mucho. Puerto Nutria es uno de los sitios que tiene más plata enterrada. Tanto plata blanca como morocota. Lo que pasa es que la plata enterrada tiene mucho misterio. A veces hasta miedo. Da como terror, no es fácil. Sí. Dijo, en ese sentido no es fácil. Pero tiene mucha plata. Yo conocí a un señor llamado Quinterito. Nosotros le decíamos Quinterito. Y él se la pasaba mucho en la casa. Y él nos contaba mucho su historia. Él tenía un talismán, que era así como una pila, que él lo componía con oro, plata blanca, agua bendita, palma bendita. Lo componía un Viernes Santo o un jueves. Y ese talismán era para eso, para marcar donde había plata. Yo anduve una vez con él, muchacho, y mi papá. Él nos decía los tutequesos.
por apodo. Él se sentaba, por decir aquí, se sentaba en esta silla y sacaba sus talismanes y los ponía así guindaditos, como una pila. Y cuando ese bichito se movía, él iba en cuclilla, hasta que llegaba donde estaba. Y se desenterraba. Sí, donde estaba ese entierro. Él sabía lo mínimo a dónde había plata enterrada aquí en Puerto Rico. Él le decía, mira, tú te quedas en tal parte hay una tinaja, en tal parte hay un cajón. Pero los secretos de la plata enterrada son muy difíciles para usted tenerla. Es difícil. Pero él llegó a sacar... No. No llegó a sacar nada. No. O sea, sabía dónde estaba, pero nunca lo pudo No, sacar. él nunca llegó a decir que era aficionado a sacar. Lo de él era saber dónde estaba. ¿Dónde estaba cada uno? ¿Dónde estaba? El Puerto Nutria es una riqueza. Puerto Nutria tiene demasiada plata enterrada. Puerto Nutria llegaban todos los barcos. Aquí llegaban todos los barcos y dicen los más viejos de antes. Me acuerdo del señor Don Monte, que le decían al papá de la Santana. Él nos echaba muchos cuentos. Aquí cuando llegaba antes, que decían que venía la revolución, había mucha gente de plata y la plata la enterraban, no había banco. Entonces solo la enterraban en el cajón y tinaja. Para que no se la llevaran. Para que no se la llevaran. Y a veces que había muchos de esos que enterraban la plata y los mataban. Y eso quedaba enterrado. Ahí quedaba enterrado. Y nunca llegó alguien a sacarlo, un familiar o algo. No, mira, me acuerdo mucho de una señora llamada Petra Betty. Ella vivía allá donde vive ahorita la Curretti. La mamá de la Curretti, ahí hay un caserón grande, ahí vivía esa señora llamada Petra Betty. Ella nos echaba cuenta, ella dice que ella sacó 2 entierros. La primera que sacó fue una tinajita. Y ella, el pacto supuestamente que tenía esa plata enterrada, era que ella tenía que criar todo muchachito que le diera, criarlo. Y ella tenía un montón de muchachos ahí. Sí. Y ninguno era hijo de ella. Eran criados. Ve. Después, buscando una leña, ella que vio un cachicamo que corrió y se huevó en la cueva y se puso a sacar su cachicamo. Y sacó otra tinaja. Como guiándola que ahí estaba. Que ahí estaba. Entonces, como el pacto de ella era esa, crían todos los muchachos que le dieran. Ella crió un montón de muchachos ahí. Donde entra, me acuerdo mucho, uno que le dijeron por apodo Marrano Bravo, él vive en Libertad. Marrano Bravo, no. Hernán, María Escalona, otra muchacha llamada Pilar, que ella murió ya. Este mismo chiquitico, ese tuvo casi todos los críos. ¿Chiquito? Chiquito, ese todos los críos fue ella allá. Había muchos, varios muchachos ahí. Y los crió ella y ella no tenía hijos. Ella tenía una bodeguita ahí. Por ese pacto empezó a criar. Ajá. Y ella mantenía todo el que le daban, ella lo recibía. Los hijos de ella fueron esos criados. Pero ella tenía prácticamente como una guardería. Como una guardería. O sea, cuidando a los muchachos. Sí. Dígame, ¿qué cambios importantes ha habido aquí en el puerto desde que usted está aquí? Mira, los cambios importantes, vamos a decir, que es el desarrollo que se desarrolló más en Puerto Nutria. Los habitantes hicieron más casas, metieron por lo menos las redes de aguas negras, en ese tiempo no había eso. Pues las redes de aguas negras las metieron fue cuando el presidente Luis Herrera. De ahí para acá. Las aguas blancas pues siempre han existido porque eso cuando anteriormente no había acueducto aquí en Puerto Nutria, el agua venía de ciudad. Eso venía por una tubería, la tubería era de Avisto, que venía de ciudad. Llegaba poquito, me imagino. No, sí llegaba suficiente, pero el pueblo era pequeño. El pueblo no era demasiado. ¿Más que ahorita? Era más chiquito que ahorita, porque eran menos casas y había menos habitantes. Pues el agua de allá, pero llegaba con buena. Completico, con buena. Sí. Lo otro, la mayoría es, bueno, que los cambios que han habido es que se han hecho por lo menos canchas para los muchachos. Pues nosotros las canchas limpiábamos aquí en este pedazo, de aquí, enfrente de la casa de Adela,
Aquí era un campanillar, nosotros lo limpiábamos a pala y machete para jugar pelotica y jugar. Esas eran las canchas. No había cancha antes aquí. No, eso no Puro había cancha. limpia y vamos a jugar. Sí, limpia y íbamos a jugar. Y ese era, ahora no, porque ahora hay cancha para los niños jugar. Las calles están asfaltadas, la mayoría. Otros hay muchas casas. Ahí dijo el hombre, no hay mucho negocio como había antes, porque antes había mucha plata, los negocios eran plata. Yo me acuerdo que yo cuando empecé a trabajar tenía 12 años, porque yo no quise estudiar en ese tiempo. Y yo no trabajaba el día que yo no quería, porque usted salía hasta los domingos, y los domingos si usted quería trabajar, trabajaba. ¿Trabajaba los días que usted quería? Sí. Ahora los que aquí en la escuela, y el que quería estudiar en el liceo, tenía que ir a esta ciudad de Nutria. ¿Ese era el liceo que quería? Ese era el liceo más cerca de la ciudad de Nutria. Y un recuerdo bonito que usted ha tenido de su infancia. Ah, el recuerdo bonito hay mucho. Demasiado. Demasiado. Mira, el Pero recuerdo un resumen bonito. de uno. Me acuerdo yo mucho cuando yo empecé tenía 6 años. Y eso me dijo el hombre, me acomodó mucho y siempre me ha mantenido ahí. Que mi papá me sacó a cantar guinaldo con ellos. Me sacó en eso. Y a mí me encantó eso demasiado. Porque yo los hallé demasiado bonitos. Y muy importante en el pueblo. La gente se aglomeraba mucho. Le daba alegría. Le daba alegría. Y me acuerdo que mi mamá a la hora de la misa, de diciembre. Porque antes se hacía frío, hermano. Antes hacía frío que usted le temblaba la quijada. Sí, y la misa era a las 4 de la mañana, a las 3 se tocaba primera, y a las 4 de la mañana era la misa. Y eso cuando llegaba la gente después que salía de la misa, nos íbamos, a veces hacían arepa donde mi tía Andrea, o a veces tocaban el picacho, y el padre y todo ese gentío se iba con el conjunto. A tocar y a comer, donde iban a comer. Y a comer arepita. Y para que se venía uno a veces era amaneciendo, porque eso era demasiado. Entonces esos son recuerdos que para mí son muy hermosos. Son bonitos. Sí. Fue ahí donde usted aprendió a tocar aguinaldo y nació el grupo. ¿Cómo era que se llamaba el grupo? Los Cardenales del Llano. Los Cardenales del Llano fueron después a mucho tiempo. Pues el conjunto tuvo muchos nombres. Entonces, una vez llegamos mi papá formó el grupo y había un festival en Brusual muy rápido, y entonces le puso al conjunto Los Vencedores, en ese entonces. Fue rápido. No eran los Cardenales en ese entonces, sino Los Vencedores. Me acuerdo que fuimos a ese festival allá fue en el comando de la Guardia Nacional. Y nos ganamos el primer lugar tanto en aguinaldo como en pasaje, porque todavía era para los reglones. Y nos ganamos ese festival allá con una canción que compuso mi papá que se llamaba De Puerto Nutria Brusual. La cantó ese día un primo mío, hijo de mi tía Andrea, llamado Jorge, y quedamos en primer lugar en las dos cosas. Después de eso fue que entonces mi papá le cambió el nombre y nos pusimos Los Cardenales del Llano. Los Cardenales del Llano como tal, nosotros fuimos a participar a Barinas, participamos en Libertad, Santa Rosa, Sabaneta, Barinita, fuimos a un festival de Naciones Unidas que se hizo en Portuguesa, en Guanare, con todos los estados. Lejos. Sí, con todos los estados. En ese entonces nos pagaban todo, pues formábamos parte de la Casa de la Cultura en Barinas. Eso lo pagaba el Estado. Lo pagaba el Estado y la alcaldía nos apoyaba. Pues. Cuando las alcaldías apoyaban mucho en eso, nos daban la ropa, todo, sombrero y todo. Los gastos eran todos pagos. Nosotros duramos, cuando ese Festival de Naciones Unidas, duramos 3 días. Por allá. Sí, estuvimos en Guanare, eso era demasiado bello. Estuvimos en el desfile, estuvimos en el festival esa noche, después el desfile en el estadio, ahí en Guanare. ¿Y el grupo de música era toda su familia? Lo conformaban más? Habían de la familia y habían mucha gente de la población, porque todos eran de aquí de la población.
Dijo, porque era de nuestro pueblo. Era un Representaban grupo del pueblo que Sí. representaba a Puerto Nutria. a Puerto Nutria. Fíjese, nosotros representamos al pueblo, Puerto Nutria, a nuestro pueblo, con mucho orgullo, Ujú. y representábamos al municipio Sosa y al Estado Barinas, porque formábamos parte de la Casa de la Cultura del Estado Barinas. Sí. Por cierto, nosotros en ese entonces, mira, nosotros en ese festival de Naciones Unidas, nosotros le tocamos a los Diablos Danzantes, de Hasta allá. hasta allá, nosotros le tocamos a ellos en el desfile, porque ellos decían que con la música que nosotros tocaban, ellos hallaban mejor para ellos bailar. Para darle más danza. Más danza. ¿Ve? Entonces, todo Era- era una alegría, todo era demasiado hermoso. Todo era Sí. de maravilla. Y felicidad. Y con por ese eso. grupo, Con ese grupo más, nosotros donde llegábamos. y aún sigue en pie. Aún sigo en pie, a pesar que los muchachos se regaron, se fueron. Juanote, que es el cuatrista, a veces está ocupado. Dijo el hombre, no tenemos quien toque el cuatro, porque fue lo único que yo no aprendí. Pero me mantengo en pie con esa tradición. Bueno, y aparte- Primero porque me gusta, y segundo que mi padre siempre me decía, dijo, el día que yo muera, no dejes de caer la tradición. Así sea tú estés solo, agarre una caja de cartón si no hay más nada, y vaya y toque la Y misa, toque. cante para que la gente se alegre, no la dejes de caer. Porque es un ánimo al pueblo. Sí, Bueno, yo pertenecí a ese grupo el año pasado. bueno, a mí me alegró mucho cuando ustedes participaron por el liceo, me acompañaron porque ustedes, tanto usted como mi amigo aquí que lo puse el modelo, ajá, mi amigo Ronnie, Ronnie, Javier. Javier, que le decían los caballos locos, yo le decía Sisto Montote, buen oído para el tamborero, toditos Sí. tuvimos buen Ender, Adrián. era el Adrián, Víctor, y me emocionó mucho, ¿por qué? Porque nosotros éramos un grupo, a pesar que éramos pequeños, no teníamos cuatro, pero donde fuimos a tocar, otro. Dimos el cambio. dimos el cambio. Y todo el mundo, dijo el hombre, se sentía alegre y emocionado, aunque no cargábamos un cuatro. Pero la emoción está en nosotros mismos. La emoción la ponemos nosotros. Nosotros mismos. Sí, porque si nosotros vamos a tocar y andamos amargados, no tenemos emoción. La alegría está ahí. La alegría en que aunque tenemos, dijo muchos de ese, no, pero es que yo estoy viejo. Ya va, la tiene la nada que juventud ver. está por dentro. Eso es la alegría. Sí. Y eso es lo que tenemos nosotros que manifestarle a los jóvenes. Siéntanse en vivo. Hay que Siéntanse hacer alegre. alegre. ¿Para qué? Para que la juventud salga adelante. Porque si nosotros los mayores nos amargamos, ¿qué queda para la ¿Qué juventud? puede esperar la juventud? Y hoy en día más, que el respeto se ha perdido mucho. Una de las cosas que se ha perdido mucho es el respeto. Y entonces lo que hacemos a veces es, mira, si le llamo la atención a este, se pone bravo, se molesta. No, ya va. Ustedes se acuerdan que cuando estaban ensayando, yo los dejaba quietos que bochincharan, esto para allí, cuando yo les decía, muchachos, mire, vamos a hacer esto, esto y esto, Era así. era así. Y yo me sentí muy contento de todos ustedes. Y me siento orgulloso de mi pueblo y de todos los que me han acompañado en ese camino. Así es. Sí. Y espero seguir adelante. Y este año, con la tradición. con la tradición. Y que alguien más quede con esa tradición para que no se pierda. Ay, eso es lo que le pido a mi Dios. Yo le pido a mi Dios que me dé vida y salud, fuerza para trabajar, inteligencia para ayudar al que lo necesite y seguir apoyando todas las tradiciones que pueda apoyarlas, Que no se pierda. que no aquí se en el pierdan pueblo. en nuestro pueblo, igual como los velorios de Cruz de Mayo. Son tradiciones, es la única parte que se celebra el velorio de Cruz de Mayo. En nuestro Que ha pueblo. quedado la tradición. Aquí ha quedado la tradición. Y ojalá que siga, dijo el hombre, todos los años para que no se pierda nuestra tradición de nuestro pueblo. Sí, es así. ¿Qué personajes importantes ven aquí en Puerto de Nutria? Que dejaron huella aquí en el pueblo. En el pueblo. Mire, mucho. Me acuerdo mucho de un profesor llamado Mario José Linares. Mario José Linares fue maestro y él tenía sexto grado. Con sexto grado él fue maestro aquí en esta institución, Solamente con sexto. con sexto grado, y fue director de la misma institución aquí de la escuela Rodríguez Domínguez. Después de ser maestro fue director. Tenía
un modo de enseñar, porque antes enseñaban, usted aprendía porque aprendía, porque los maestros le daban, ¿verdad?, el marco, esa huella. También había aquí la mamá de Marta, doña María, doña Teresa. Ajá. Ella también fue docente aquí. La mamá de José Isidoro, doña Gladys Núñez, también fue maestra. Fue maestra. Sembraron huellas muy importantes, porque en ese entonces el que salía a estudiar a un liceo iba a una universidad porque tenía que ir bien preparado, porque no es como anteriormente. Iba y estudiaba el que tenía plata y el que sabía. Hoy en día no, hoy en día es todo diferente. Marcaron huella también. Entra cualquier persona. Ajá. Por lo menos allá los Valderrama, don Luis Valderrama tenía un negocio muy grande ahí. Y ahí ahí había de todo. Usted buscaba ahí, donde don Luis Valderrama, un tubo lo conseguía, una pastilla porque era farmacia. Y ahí vendía motores Fereborda, vendían de todo. La otra negocio que me acuerdo que vendían de todo también, Isidoro Núñez. Ahí vendían. Una anécdota, coño, sí me reí, ¿vale? Hay muchas, ¿verdad? Porque yo me río hasta de yo mismo, porque a mí me encanta reírme porque hice cosas de buen humor. Una vez fue en diciembre, yo me acuerdo y me río. ¿Te da risa? Sí. Una vez fue en diciembre, estábamos en un ensayo en una casa, y ahí enfrente de yo había un merecure y había otro palo grandote, un jamón. Y más antiguo había un mamón. Nosotros como limpiando eso en diciembre recogimos la basura y los muchachos fuera. Uno los buscaba y los llevaba porque era una responsabilidad. Yo tenía una basura así prendida y mi compadre Veleta dijo, ese otro personaje arrechísimo. ajá, mi compadre Veleta llega y él va a soplar fuego. Cuando él va a soplar aquí la basura, otro compadre mío llamado Matasapo, hijo de Miguel Izaga, iguana, le zumba un traqui en la basura. Ay. Y cuando él se agacha aquí a soplar, extraño. ese traqui, y la basura le bañó la cara, ceniza y todo. Y empieza a llorar. Y viene, me acuerdo, está Ángela, la hija de mi comadre María Evangelista. Ay, Carlito, ¿qué te pasó? Me quemaron. Y es por así, y nosotros nos reíamos, porque parece todo estaba puro calor, ¿no? Y entonces le pasaba, se lavó, y oye, pero no te quemaste, Veleta, le dijo, no te quemaste, nada te pasó, bueno, pero eso no se hace, decía, no se hace. Llegaba, ya le decían, ¿cómo te sientes? Llegaba y le decía, Carlito, ¿cómo te sientes? No. Le dije, no, lo que parece que le da sentimiento que te le preguntes. ¿Qué le pasó? ¿Qué le había pasado? Porque es una cosa que uno después de y se ríe. Otra de las cosas que lo contó, y todo. Llega. Es otro nivel, güey. Claro, pero no era, dijo, sino que uno agarraba la topia y hacía que la zumbaba, pero de mentira. Pero no le pegaba. Dice que la tiraba y le pegaba. En ese momento, cuando te brincó para allá y cayó. Nos dio una tabla y lo batió. Ay, lo sacamos. Pistolero de lío. Vamos para acá, sacarlo de cara del clavo. Seguimos jugando en ese, Veleta pasa por debajo de la sangre. Y Tairo agarra una topa y le dice, ¡está muerto, Veleta, pa! Dice Veleta corriendo por debajo de la sangre, ¡no estoy muerto! Tairo se le va. Que mi compadre Veleta siempre llevaba vaina. Se le va por encima del pulmote por el otro lado y lo ve en la topia. Y ya se agachaba y se la deja caer. ¡Muerto, Veleta! Mi compadre Veleta, privado. Son cosas que uno se acuerda y se ríe de las cosas, ¿eh? Que son anécdotas que uno le ocurre.
Y cuando esos muchachos, pues uno se divertía era con él. Y antes era- Jugaban mucho pistolero. ese No, era- antes sí. Hoy en día no, no. no se ve ya eso. Mira, anteriormente los juegos de uno eran esos así. Y usted jugaba, los carros eran de lata. Uno hacía una lata de leche de 1 kilo, 2 kilos, y le abría 2 huecos y le metía una lata. La llenaba de arena con tierra y le amarraba una cabulla. Eso era el carro de uno jugar. Los caballos pues eran de madera. ¿Qué hacíamos nosotros? Hacíamos un corral de puro palito. Y los mecates eran bejucos. Y nos íbamos a esos basureros con las botellas. Amarraban una botella y la pegábamos por el caballo y la llevábamos para allá para el corral. Era un juego de diversión. Este eran los juegos que uno jugaba y jugaba pelota. Eso era jugar pelota. Pero jugaban pelotica como antes. Bueno, de trapo, pues. Sí, que hacen mucho la pelota de trapo. Hoy en día ya no. Ya uno no se alimenta eso. No, ya hoy en día la mayoría usted los convida a jugar pelotica y trapo. Nada, eso es aburrido. Vamos a jugar en el teléfono. Vamos a jugar al teléfono, porque hoy en día ellos nos están matando la tecnología. Todo es la tecnología. Sí. El internet, el teléfono, entonces a veces da cosa, mira, fíjate que es lo que se llama el teléfono. Cuidado que está prestando porque está pendiente. Porque no le dan el uso correcto al teléfono o a un dispositivo, porque no tanto el teléfono, sino la tablet, una computadora. Sí, igual. No le dan el uso Entonces correcto. yo le digo mucho, esto es una de las cosas que nos ha ido cambiando mucho lo que eran los juegos, la diversión de antes, ahora usted lo ve por TikTok, el Google no sé qué. Yo le digo a muchos de mira, yo primero porque yo no sé manejar esos aparatos, y otro que no veo esas letritas, y otro que yo a veces me pongo a ver que están viendo así, vení porque veo un ratito. No le da ciencia a la cosa. Sí. Entonces la juventud teléfono, no, yo quiero un teléfono porque esa es la diversión que ellos tenían. Sí. No era como antes las diversiones eran diferentes. No había teléfono inteligente. No, eso no existía. El Teléfono, teléfono, los Nokia, los Betel que te no, eso guarda. vino fue de muchos años después. Nosotros jugamos hablando por teléfono, como aquí existía el telégrafo. Entonces nosotros para hablar por teléfono poníamos 2 vasitos le abrían un huequito y le metían y un hilo, uno allá, el otro acá, y uno hablaba y allá. Pero se escuchaba clarito. Clarito. Yo una vez lo intenté y se escuchaba clarito. Clarito se veía, ese eran los teléfonos. Vamos a hablar por walkie-talkie, le decían nosotros. Por walkie-talkie. Uno allá y el otro por aquí hablaba para que oyera. Nadie escuchaba. Yo era una ciencia brava. ¿Cómo hacía ese hilo para que pasara la voz y que se escuchara en el otro bar? En el otro bar. Y nosotros en esas casas que nos poníamos a jugar, lo metíamos así por la pared, por delante de las paredes eran de barro de estado, y metíamos el hilo para el otro lado. Ahí te hablaba aquí y allá escuchaba. ¿Se oye clarito? Sí, se oye clarito. Es una alegría. Era mucha alegría, Pablo. Era un descubrimiento bravo. Sí, y muy emocionante, uno se emocionaba, de nada uno se emocionaba. Ah, es verdad. Ay, hoy en día un niño hace eso porque no lo ha hecho, ¿no? Porque no Y se emociona. Otro es que nosotros como padres a veces no invitamos a los muchachos a eso. Fíjate que antes lo que era tiempo de Semana Santa, los juegos eran juegos de meta, para, trompo, zaranda, ¿sí? Y uno pasaba toda la Semana Santa en esos juegos. Jugando ahí. Sí, jugando. Hoy en día usted no ve, es raro donde usted ve un muchachito con un trompo jugando. Y si está jugando solo. Antes no, antes tomaba demasiado. Y era una alegría Sí. para los niños. Más se le da a la gente que nos está viendo a través del en vivo. Que están por allí. Hilda, saludos a Hilda, Gaby. Dice felicidades, suegro. Hilda.
Vieron suegro por aquí. Sí, te digo, en Barquisimeto. ¿Sí la conoces? Ah, bueno, Barquisimeto. Dios le bendiga, dicen por aquí. Amén. Bueno, saludos para todos. Para Jesús, para Carlos Javier Rodríguez, Johnny Castillo. Ajá, mi Dios, te dígame. ¿Usted lo conoce? No va a ser. Bueno, y Gaby, muchos más que están viendo este en vivo. Ahí con el señor Miguel Ángel, viajando hacia el pasado. ¿Verdad? Bueno, yo, muchachos, la verdad que yo me siento muy contento de esta entrevista con ustedes y con todos los que nos están viendo. Los invito, digo, que sigan viendo todos los programas, que sean en bien para nuestro pueblo, para nuestro país y para todos. Porque esto que ustedes están haciendo es algo que hará en un futuro para ustedes, para los demás, es como un ejemplo para los demás jóvenes que sigan, porque esto es emocionante. Yo le dije, incluso cuando salí de la casa, dije, no, voy a bañarme porque voy a una entrevista de televisión. Y esto dijo, Ay, sí, porque es en las redes, lo ve todo el mundo. es en las redes, lo ve todo el mundo. Y una entrevista de televisión. Eso lo va a ver todo el mundo. Pronto una radio. Ah, Pronto una radio. Y me alegra mucho, aquí hay muchísima gente, muchachos, que conocen mucho la historia de nuestro pueblo. Y hay mucho que contar. Y a lo mejor en otra oportunidad hablamos de otras cosas que seguiremos contando más adelante. sí. Bueno, quería que usted me contara algo y me contara a las personas que nos están viendo. Usted, ¿cómo se llama eso? De la escuela, seguridad, vigilante. Hay mucha gente que me dijo, no, cuando lo vaya a entrevistar, pregúntale sobre los espantos que hay en esa escuela. Mira, Mucha gente me estuvo diciendo, si lo llega a entrevistar, pregúntale, queremos saber si es verdad o es mentira. mira, yo te digo que en parte es verdad. Es verdad. ¿A usted le ha visto? Sí, yo vi la primera vez, cuando vamos a decir, con el año 2000. Buenos años. Sí, hace Más más de de 25 años. 25 años. Yo me quedaba en el comedor, porque en ese entonces la cerca de atrás no se veía. Y entonces me quedaba ahí en el comedor. Era abierto toda la Era abierto porque en ese entonces la directora era entre nosotros y allá González, que es la esposa del senador Nene. Entonces yo entré a trabajar y honores. Y entonces ella me daba la llave del comedor y yo me quedaba en el salón. Una noche todavía temprano, como a las 12 de la noche. de la tarde, sí, Me esa es la hora buena. me siento y de repente veo una sombra de una mujer que viene del lado como que si viniera por ahí contra el baño del lado de la oficina, donde están las palmas, para el final. Y yo veo a una mujer vestida de blanco y salgo rapidito y se me perdió la mujer. Volví, me regresé. Ese fue su primer encuentro con... Sí, volví, me regresé y me fui. La pendiente. Más o menos en eso de como de las 2:30 a 1, veo la sombra que tiene. La mujer. Y volvió a pasar. Para acá, para el lado. Pero usted normalito, no le dio Sí, miedo. no, a mí no me dio miedo ni nada. Bueno, después, otra noche, yo escucho todo. Suena esa pereta en ese comedor. Todos los vasos eran de aluminio y las bandejas eran de aluminio. Ay, cuando suena eso... Y las diga, escucheritas, ay, yo soy. Sí, se acabó esto. Dije yo, ¿qué pasó aquí? Me paro, ¿vale? Como que no haya nada. También dijo a Aguanorte. Aguanorte una vez cuidó ahí a esa gente y él no dormía solo ahí. Él se traía a la mujer de mi país porque cada vez que venía solo lo machucaba la mujer. a lo privado. Lo privaba, lo machucaba. A mí me echó una machucada. Él también me machucó. Me acuerdo que a uno. ¿Cómo era eso?
sea, ¿cómo le llegaba? No, mira, esa Y vez que usted, y usted aún así, con esos machuques, Sí. sigue todavía. Yo sigo tranquilo porque ya uno se va adaptando. Se adapta Sí. a la mujer. Ella llegó, Yo no me controlo. estaba acostado en el piso, temprano, como a las 9 de la noche. Me acosté así en una colchonetica que tenía, de esa finita. Y me acosté. Yo que me acuesto y cerré los ojos aquí y se me sentí con el motor. Y me agarró Ay, por el pescuezo, hermano. Yo gritaba, pero esa es mentira que uno grita. Es puro mentira. La fuerza que uno hace, sí hace fuerza. Porque hace demasiada fuerza. Pero me acordé del chimú. Y yo estaba despierto. Pero yo me cerrar los ojos. Me acordé del chimú. Ya no me va a soltar. Ya la voy a empatar el chimú. Por todo. pero usted la tocó también. Pues yo la agarré así con las manos, pero es mentira. Uno piensa que la tiene agarrada y es mentira. Uno agarra, ve que la agarra y lucha, pero ¿cómo te la quitas de arriba si es una sombra? Bueno, y cuando me soltó, estaba sudado, hermano, ya. Y tenía la cajita de chimo en la mano. Ya, cuando me soltó aquí, yo tenía la cajita de chimo en la mano sudadita, dije, pues, lo único que sí le dije, bueno, si tiene plata en tierra, dígame dónde está y yo se la saco de pena, o qué es lo que quiere, y si no, dígame, me está. Porque yo no la molesto para que me tenga molestando. Bueno, desde ese entonces, yo tengo mucho tiempo que no me molesta, si oigo todo que suena, la silla como que estuvieran barriendo. Pero hoy en día todavía Todavía. anda en pena. Todavía. Esto decía mucho antes, pues, que todo eso de la parte de la escuela eran patios de esa casa de la película de General Agua. Y que todo el resto para allá eran potreros. Y que ella camina por ahí es porque ella tiene mucha plata enterrada en esos potreros. Y en la casa, por eso es que ella regresa, pasa y regresa, porque en esa casa no está pasando. Pero ella, la casa de ella era, A la casa ahí en Betal. la casa de tabla que está al lado de la casa de de Jacqueline, Jacqueline. donde era antes una verdulería. Era bodega, cuando la Jacqueline era bodega y de todo. Pero hace más de 40 años era ahorita. Ay, más de 40 años, o sea, hace muchísimos años. Y nos dijo, Rafaelito era el plantita cuando la planta era así. Yo de Feliciano, era la casa de la planta. Y él era el planta. Ese lo jubilaban de la... Él era el que tenía que estar ahí, sí o sí. Sí, Y era el que sabía y el que... él salió de la planta, de lo que era la planta de la luz, cuando pusieron la red de carajo, que era carajo. Ah, pero algo que no entiendo todavía, esa señora era esposa de Rafael. No, esa era la esposa del general, Vivían ahí. cercana, que era de ella, por eso que era de ella. Estamos hablando de 1900 y pico. De muchísimos años. Ese señor, ¿No? Mucho antes que usted naciera. sí, mucho antes que yo naciera. Yo lo que estoy contando porque el abuelo de Jacqueline, que tiene un porterito, él vivía ahí en esa esquina, la casa de él era en la esquina ahí donde había tercera de él. Él decía que ese general que estaba joven, cuando él quería divertirse, mandaba a hacer un montón de tierra, como sea, tierra gris. Y entonces buscaba gente y lo apretaban y lo alisaban. Y le iban echando agua y lo ponían babosito. Le ponían arriba lo que era plata sencilla, bolívares, cuartos. Y mandaba a recoger todos los muchachitos del pueblo. Entonces lo ponían bien baboso, era para reírse. Para que Ese muchacho, agarraran la plata. un muchacho para que agarraran la plata ya. Y nunca pudieron agarrar. No, pero tenía plata entonces. Demasiado. Con razón que la señora anda en pena todavía. Tenía un realero. Yo, Pero no es para cualquiera. no es para cualquiera. Yo vi en una vez, allí en esa casa, con mi papá. Y marcamos la luz que se reflejaba en la pared. Pues déjame decirte ese precio, ¿no?
y eso se veía, parecía pura voz. Y lo que reflejaba ya el disco, ese brasero pegaba la luz en la pared, eso medía 1,4 metros. Y entonces aparecía que era un entierro que había ahí, era grande, que era un cajón, que es pura molécula, porque dicen que el oro se refleja como pura brasa, y lo que es entierro de plata blanca la refleja. Yo he visto tres cosas. Lo que pasa Pero no, o sea, yo siempre le he dicho, si Dios me va a dar algo que me lo dé, pero digo que me lo halle y me lo consiga así. por encimita, no desenterrarlo. Porque eso tiene mucho sentido. Puede quedar muerto en el interior. Digo, eso es lo que uno no sabe. Porque como es desconocido, o sea, es ajeno ese entierro, puede que se lo lleve muerto. ¿No? Y dicen que los viejos de antes decían que según eso que lo cuida, la tierra cuida 7 años, ese entierro. El dueño lo cuida 7 años y 7 años lo cuida el demonio. Entonces, ¿qué sabe qué es lo que le va a tocar? Ahí es donde está. Si lo agarra el bicho ese o se lo lleva al mismo dueño. Sí, o sea, eso es lo que uno no sabe. Y a veces ponen en esos entierros, ¿cómo harán eso? Y a veces dicen un ejemplo, cualquier persona, el general Agudo, un ejemplo, con el que estamos hablando, dice que yo voy a hacer que tengo que desenterrar eso. Y yo voy hacia allá y lo consigo, lo agarro normal o tiene que hacer un pacto con él. Depende de lo que usted diga. Supuestamente yo escucho mucho. Es lo que usted diga. ¿Qué tienes que hacer? A veces. Antes que él se muera. Yo lo digo ese escrito. Él te va a decir qué es lo que tú vas a hacer, ya, cómo lo vas a hacer. O sea, pero antes que él se muera le dicen. O. El muerto es el que te dice. ¡Ay! Ese algo fue. El problema es el muerto es el que te va a decir. Si te lo da a ti, te lo da el muerto. Te va a salir, pero una persona normal. No es que te va a asustar. Pues si te lo va a dar, se sale una persona normal. Y te dice, mira, acá hay que hacer, y vas a hacer esto, y tú vas a ir exacto, pero él te lo está dando. El problema es que tú sepas dónde está y no te lo vaya a dar nadie y tú lo vayas a sacar. O se entierra más y nunca lo consigue, se lo lleva un bicho feo. Sí. No es la no es la ahí es donde está mi Dios parado, dijo. Y nunca nadie se tiró esa machura, por decirlo así, de desenterrar algo que no era de él. A lo mejor anteriormente no comenzó y muchos sacaron, había muchos que sacaron plata del pueblo. Porque dice mucho, no, si yo saco la plata del carro, tengo que irme de la pueblo. Claro, tiene que ir. Porque ¿cómo hago yo decía algo? Supongamos que yo me hallé y yo te saco esta plata. Sí. Entonces, si yo saco una tinaja de morocco, yo para poder hacer negocio, comprar cosas, irme de mi pueblo, donde nadie me conoce. Donde nadie me conoce. Y eso sí, sin decir que usted sacó eso. Sin decir que saqué eso y llegar y compro un negocio, pues nadie me conoce. Llegó un señor por ahí, montó un negocio, tiene plata. Eso es lo más que pueden decir. Porque nadie me conoce. Pero en el mismo pueblo todo el mundo me conoce y tienen sacó plata, pues enseguida me van a investigar uno. Pues enseguida o está preso o lo matan por quitarle todo. No, Son cosas que son. No, y como aquí corre el chisme rápido, eso es fijo. Eso abunda mucho. Dijo, siempre dicen mucho de es un refrán, ¿verdad? Dicen, es que pueblo chiquito y infierno grande. Sí. Primero que todos nos conocemos. Sí.
Y hay mucho que nos entretiene darle la lectura. No, pero un día de esto vamos a hacer un contenido allá en la escuela. De Para que noche. nos muestren de noche, para que nos muestren los espacios. A la gente le gusta ese tipo de Con el contenido. tesoro. No, no, yo los invito cuando te quieren ir. Pero Eso no sí, nos dejan solo. que yo tenga guardia, no, No la me llevo dejan. hasta la institución y dijo, no, y hacemos un recorrido. Ahí. Fuerte diría que nos apareciera día justamente. Pero solamente Dios sabe, porque son cosas de No, pero ya esa cosa no es de Dios. mira, pues, O explíqueme ese caso ahí. Porque a mí nunca me ha... claro, hay No cosas, digo nunca porque sí, uno le puede hay pasar. cosas que pero no me ha, vamos a me ha decir, pasado una broma así. Dios sabe por qué hace las cosas, pero que sabe por qué lo hace. A veces uno ve y oye cosas, es porque de repente aquel, vamos a decir, ese espíritu, ese defunto que murió, está penando por aquello. Entonces, en ese momento, usted ve y siente. Yo a veces que yo llego allá a la escuela, yo voy a la casa y vengo, entonces a veces llego a la escuela y cuando llego a la reja, siento que el cuerpo se me espeluca. Yo no dentro. En ese momento no dentro. ¿Por qué no dentro? Porque ya el cuerpo, vamos a decir, el espíritu de Dios, sintió algo que no es natural. La presencia de otro ser Que es paranormal. pues claro, es más fuerte que uno, entonces te peluca el cuerpo. ¿Para qué voy a entrar si en el momento se me peluca el cuerpo? Yo me regreso. A veces me pongo a escribir y me quedo en la calle. Al rato voy, abro la reja, ya me pasó. Ahí Pero eso es temprano. no, a veces temprano, a veces tarde de la noche, a veces. Pues yo digo, no, hombre, yo salgo de ahí, voy a la casa, que luego allá a la casa y vuelvo a calentar. Esa es la rutina mía. ¿Qué están diciendo por ahí? Mira, me acuerdo mucho que Mario José Linares, él cuando venía a la institución, él no entraba si no venía con uno de los muñecos, de los pero eso no entraba. Te da miedo. Porque Es que- la máquina de escribir, yo le escuchaba como guitarra, porque antes era máquina de y yo le escuchaba que sonaba y sonaba la campanita cuando eran y volvía. ¿Eres capaz de meterte ahí, ¿verdad? Claro. A ver, que vayamos los tres. Y usted también. Pero claro. cuando hoy. No. Otro día, ¿cuándo tiene usted guardia? ¿Qué guardia ese día? Mira, yo esta semana que viene no tengo guardia, tengo guardia en la otra semana. Ah, bueno, la otra semana vamos. El lunes de la otra semana. Preparándonos por cualquier cosa, porque uno nunca sabe. Dejamos la puerta abierta. A veces, yo te digo, a veces, a cuando usted le preguntarán a Manuel, a Tomás. Y él dice, yo escucho a veces va riendo ahí de noche, Pero él estando afuera. estando en la casa de él, No. y él escucha va riendo de noche, de prima. ¿Tú sabes cómo es eso? Yo no me da miedo, digo, ya yo me da. Ya, Estoy ya, adaptado. Adaptado. a cualquier cosa. A cualquier cosa. Bueno, hay que cuadrarlo para la otra semana. Ya para culminar, siempre culminamos con algo este episodio, este podcast. Le doy un consejo a los jóvenes de hoy en día. Mire, yo le doy un consejo a los jóvenes hoy en día. Para aquel que esté estudiando y el que no esté estudiando, que estudien. Estudien y se preparen. Porque hoy en día si no tenemos estudios, no tenemos preparación, no valemos nada. Porque ya hoy en día hasta papel va a rendir. Tienen lo que ser por lo menos bachiller. Hay que tener un título. Sí, un título. Otro, le pido a los jóvenes, tanto varones como hembras, sobre todo en la adolescencia, que se la pasan por ahí en esas motos como armas que dice Rorrán, como armas que llevan de algo. Tengamos prudencia y tengamos uso de razón tanto con nuestros cuerpos, ellos mismos, su cuerpo de ellos mismos,
y la conciencia, dijo, de los padres. ¿Por qué? Porque es triste y lamentable los accidentes que ocurren a cada momento, a causa de la velocidad de la moto, porque esa es una adrenalina. Para el caballito andar con todo, señores, prudencia, sobre todo los jóvenes, que están empezando la vida es muy bella y hermosa, y es un consejo que les doy por esta, dijo el hombre, por esta red, de la plataforma Mantequilla TV, que tomen conciencia un poquito, tanto ellos como los padres. A veces uno quiere decirle algo a un muchacho que anda en una moto a alta velocidad, pero uno se exime de no decirle nada, porque a veces el padre se molesta. Ese no es hijo tuyo, ese no es familia tuya. Entonces, demos conciencia entre todos, los padres, digo, las madres, los jóvenes, o tanto la adolescencia, y de ahí sucesivamente. Porque hay niñitos que andan manejando motos y apenas tienen 12, 13 años y andan con una velocidad que a veces no tienen todavía no tienen la fuerza para sostener una moto que se le vaya en una cosa. Y a una velocidad, y ya son un pueblo, hay muchos niños, hay niños en la calle, entonces tengamos prudencia. ¿Cuánto no es sobao yo caído? ¿Cuánto no he mandado yo para el hospital de una moto? ¿Por qué? Pues no tenemos conciencia. Somos irresponsables, en ese sentido somos irresponsables. Tengamos un poquito de responsabilidad, sobre todo los jóvenes que están empezando a vivir la vida muy hermosa. Eso es lo más bello que nos dejó Dios, es un regalo que nos dio Dios, la vida, y tenemos que aprender a vivir y a disfrutarla. Bueno, ese es el consejo que yo les doy. Bueno, muchísimas gracias por ejecutar la entrevista. Estamos pendientes con la salida de la escuela. A ver qué sale de ahí. No, que no salga nada. No. Eso todo va a pasar ya. Bueno, vamos a ver rapidito los mensajes que han llegado a través de aquí. Saludos, tío, soy Javier Rodríguez, color. ¿Cuál color? El de Yuri. No, es Javier Rodríguez. Javier. Ah, ese mismo. Sí, de Javier Rodríguez. Fino, papá, bendiciones, dice Johnny Castillo. Mi hijo está en Chile. Alexandra, ahora son exorcistas. Vamos a ser exorcistas, pero vamos a grabar. Dai, dice Vaquita. Qué bueno ese consejo, dice la Tuti. Sé que Tuti era por aquí. Bueno, y gracias a todos los que nos están viendo a través de esta plataforma. Nos vemos en el próximo episodio. Va a ser la semana que viene. Esto lo estamos haciendo todos los jueves a partir de las 5 p.m. Para que estén pendientes a través de allí de nuestra plataforma Mantequilla TV. Esto será subido por YouTube completo, por Instagram y TikTok y Facebook. Será un breve resumen, pero por YouTube sí va a ser completo. Así que pendiente allí y nos vemos en el próximo episodio. Chao.